Hola, buenas tardes queridos alumnos, pues bienvenidos a estas videoclases y bueno, pues vamos a continuar hablando sobre este interesante grupo que es el grupo de las aves y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las características generales de este grupo y pues ya saben, prepárense para estas clases. Hagan sus anotaciones, sus apuntes, pónganse sus audífonos si es necesario para que nadie los distraiga por ahí. Y pues bueno, vamos a comenzar en estos momentos hablando de las características generales. Acuérdense que nos estamos basando principalmente en el libro de Hickman, de la última edición, que creo que es la 14ª edición. Y pues bueno, vamos a empezar con las características generales de este grupo. Y bueno, ¿cómo es el cuerpo de las aves? Vamos a hablar un poco acerca del cuerpo. Y el cuerpo, pues, es un cuerpo fusiforme, presenta 4 regiones que vendría siendo la cabeza. Vamos a poner el marcador, que vendría siendo la cabeza, el cuello, el tronco y bueno, tenemos una cola que la cola es muy pequeña y generalmente el cuello es largo y tiene forma de S. Presenta 2 pares de extremidades, las anteriores están adaptadas para el vuelo, generalmente es para el vuelo, y las posteriores están adaptadas de varias formas para poder posarse, para poder andar, para poder nadar. Generalmente el pie presenta 4 dedos, 2 o 3 en algunos según sea la especie. Y bueno, las patas de las aves son muy importantes. Estas varían de acuerdo al hábitat donde se encuentren y bueno, las características que presenta este hábitat, también las condiciones en las cuales se viven. La mayoría de las aves tienen sus patas cubiertas por escamas, es una de las características que también comparten con los reptiles. Y unas son pequeñas, granulosas, otras son lisas, brillantes. Bueno, en general, aquí te podemos observar algunos tipos de patas de aves. No podríamos verlas todas, existen muchísimas por ahí en el manual que les voy a enviar de la práctica de aves, pues por ahí pueden ver también muchos ejemplos, no solamente del tipo de patas que hay, que tienen las aves, sino también del tipo de pico, de la coloración del tipo de plumas, de la coloración que presentan el plumaje, etcétera. Y bueno, tenemos, por ejemplo, el tipo de patas de las aves trepadoras vendrían siendo así, ¿no? Y pues estas más que nada les permiten trepar en los troncos. También tenemos las arborícolas, que es más o menos parecida. Sin embargo, estas utilizan las patas para sujetarse en las ramas de los árboles también. Tenemos otra que son las aves acuáticas, en las cuales presentan membranas que unen los dedos que ayudan a impulsarse a poder nadar en el ambiente acuático. Tenemos a las aves rapaces, en los cuales están los dedos muy muscularizados y sobre todo tienen estas uñas grandes, gruesas, curviadas, que tienen esta capacidad para poder sostener a sus presas. Tenemos también, bueno, estas son las aves rapaces y tenemos a las patas de las avestruces, ¿no? Que están adaptadas para poder desplazarse en la tierra, ¿no? Son para poder correr y poder soportar el gran peso que tiene la avestruz. Bueno, ¿sí? Bueno, también tenemos que presentan una cobertura epidérmica formada por plumas, también por escamas en las patas, ¿no? Y tenemos un tegumento fino de epidermis y también de dermis, sin glándulas sudoríparas. Presentan una glándula sebácea que se encuentra en la parte posterior del cuerpo, en la parte ventral posterior, y que esa glándula produce un aceite que le ayuda al ave a mantener en buenas condiciones lo que es su plumaje. Por eso vemos a veces que las aves que se encuentran quietas y a veces descansando se encuentran picoteando la parte dorsal
de su cuerpo, ¿no? Porque se están, por así decirlo, acicalando el plumaje. Este aceitito mantiene en buenas condiciones, pues, el plumaje de las aves. También presenta plumitas del oído rudimentarias. El esqueleto está totalmente osificado y presenta estas famosas cavidades neumáticas que en la gran mayoría de las aves lo que hace es aligerar el cuerpo del ave para prepararla para el vuelo, ¿no? Para que sea más fácil volar. Y también presenta huesos fusionados con un cóndilo occipital. Aquí podemos observar el cráneo de un ave. Esta imagen es de un cráneo que lo podemos ver en la parte posterior. Y bueno, aquí van las vértebras, conectadas las vértebras, y aquí es donde se encuentra el cóndilo occipital. Solamente tiene uno. En los mamíferos presentan dos, pero en las aves solamente presenta uno, y esto es una característica que presentan estas aves, ¿no? En los reptiles también presentan un cóndilo occipital. El cráneo, pues, es de un diápsido y cada mandíbula está cubierta por una vaina córnea, formando lo que vendría siendo un pico. No presentan dientes y los picos pueden ser muy variados. Igual que las patas, los picos también están, por así decirlo, modificados o están adaptados según el tipo de alimentación que presenta cada ave. Por ejemplo, tenemos aves muy generalistas como podría ser aquí el cuervo, que, bueno, su pico está diseñado para comer pues cualquier cosa, ¿no? Tenemos también los insectívoros, tienen un pico adaptado para poder comer insectos, igual los pescadores de la superficie, también hay limnícolas, por ejemplo, tiene un pico curviado hacia arriba, alargado y curviado hacia arriba, lo que le permite al ave poder meter su pico en lo que es el limus, el sedimento o los lodos, y de esta manera captar el alimento, ¿no? También tenemos a los granívoros, ¿sí? Que son anchos, cortos, pero muy anchos, los cuales le permite romper granos muy grandes. Tenemos a los comedores de semillas de pino, tenemos a los sonadores, a los filtradores. De hecho, estos filtradores tienen un mecanismo de alimentación muy avanzado, el cual le permite filtrar el alimento por medio del pico. El nectívoro también, el frugívoro, el del pescador, el necrófago, el raptorial, que tiene un pico curvo, que lo hace obviamente poder arrancar grandes cantidades o pedazos de carnes de sus presas, etcétera. Entonces, hay muchísimos. También igual podríamos hablar de los diferentes mecanismos de cada uno de los mecanismos de alimentación de las aves, pero bueno, nos llevaría muchísimo tiempo. Estamos hablando de manera general. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos, una gran diversidad de picos, ¿no? que presentan las aves según el tipo de alimentación. Y tenemos también, vamos a hablar un poquito acerca del esqueleto. Y bueno, tenemos también que en las aves tienen un hueso único en el oído medio, pero hablando más precisamente del esqueleto, es que tiene características muy llamativas. Por ejemplo, tiene una columna vertebral que es muy, muy rígida, ¿sí? La mayor parte de las vértebras, a excepción de las vértebras cervicales que están en el cuello, se mantienen fusionadas entre sí, ¿sí? Se mantienen fusionadas entre sí. La mayoría de las vértebras caudales están unidas formando un pigostilo. Aquí tenemos, por ejemplo, el pigostilo. La mayoría se encuentra formando un pigostilo, mientras que la mayoría de las vértebras restantes forman lo que vendrían siendo un sinsacro, ¿no? Que
que esta es una característica, el sinsacro también son vértebras fusionadas que también las presentan los dinosaurios y comparten también con las aves, ¿no? Y tenemos que estas vértebras fusionadas forman lo que vendría siendo también la cintura pelviana. Esta es la cintura pelviana de aquí. Y junto con esta, lo que vendría siendo las vértebras fusionadas, el pigostilo, el sinsacro y también lo que vendrían siendo la cintura pelviana, pues todo esto forma un eje rígido, pero también es ligero, que puede soportar y soporta las patas posteriores durante el vuelo. Para contribuir también con esta rigidez, las costillas están unidas entre sí mediante estructuras óseas adicionales llamadas salientes ucinados. Esto es una característica, perdón, también es una característica que les ayuda también a mantener esta rigidez, ¿no? En las vértebras. Miren, tenemos aquí estas son las costillas, y las costillas se mantienen unidas a las vértebras gracias a estos salientes ucinados. ¿Okay? Aquí están los salientes ucinados, que vendrían siendo esta parte de aquí. ¿Okay? Estos son los salientes ucinados, que también es una característica la cual tiene una función de mantener la rigidez, ¿no? del esqueleto del cuerpo. Excepto en las aves no voladoras, el esternón está provisto de una quilla ancha y delgada que en su lugar de inserción de los poderosos, bueno, que es el lugar donde se insertan los músculos del vuelo, son músculos muy poderosos, muy, que ayudan a poder abatir a las alas. Y aquí tenemos lo que vendría siendo la quilla, esta es. Este es el esternón con la quilla, y aquí en esta parte de aquí es donde se insertan estos músculos que le ayudan a volar, ¿no? Al ave. Y también presentan unas clavículas que están fusionadas entre sí, que la función probablemente es almacenar la energía cuando se doblan durante el batido alar. Aquí tenemos lo que vendría siendo la fúrcula, es esta fúrcula que en realidad son las clavículas que se encuentran fusionadas, y bueno, la función, pues como ya lo había dicho anteriormente, es almacenar esta energía que se genera durante el vuelo, ¿no? El batir de las alas. Y tenemos también un sistema nervioso bien desarrollado con 12 pares de nervios craneales y un encéfalo con un gran cerebelo y lóbulos ópticos. Y bueno, dentro del sistema nervioso y sensorial tenemos que el encéfalo, que vendría siendo esta parte de aquí, el encéfalo de las aves tiene hemisferios. Este es el cerebelo. Estoy hablando del encéfalo, o sea, del cerebro de las aves, que vendría siendo esto de aquí. Ok, perdón, sorry, corrijo. Ok, el ave tiene hemisferios cerebrales bien desarrollados. Tiene, ahora sí, el cerebelo, que vendría siendo el cerebelo. Vendría siendo el cerebelo. También presenta aquí en verde lo que vendría siendo los lóbulos ópticos. Tiene una corteza cerebral. En el caso de la corteza cerebral, en los mamíferos es el principal centro de coordinación. Sin embargo, en las aves pues es delgada, no está plegada y se encuentra poco desarrollado. Y las aves relativamente inteligentes, tales como es el cuervo que está aquí arriba, ¿no? Como los cuervos, y los loros también son animales muy, muy inteligentes, son aves inteligentes, tienen grandes hemisferios cerebrales
que superan con mucho a los que poseen las aves que presentan menor inteligencia, como es el caso de las palomas, acá. Y el cerebelo es mucho mayor en las aves que en los reptiles y constituye un centro de coordinación vital donde el sentido de la posición muscular, el equilibrio, así como las impresiones visuales son ensamblados y utilizados para coordinar el movimiento y también el equilibrio. Esa es la función de lo que vendría siendo el cerebelo, que aquí tenemos, bueno, es la función de esta parte, que vendría siendo el cerebelo. Y los lóbulos ópticos, bueno, estos son estructuras que sobresalen lateralmente del cerebro medio, aquí lo tenemos en verde, los lóbulos ópticos, y forman una asociación visual comparable a la corteza cerebral de los mamíferos. Los sentidos del gusto y del olfato son bastante pobres en muchas aves, pero se encuentran relativamente bien desarrollados en otras, como es en el caso de las aves carnívoras, las corredoras, las oceánicas y las acuáticas. Tenemos que las aves poseen un buen sentido auditivo y una extraordinaria visión, con diferencia a la más aguda del reino animal, sobre todo en el ojo del halcón, que está representado aquí, ¿sí? El cual presenta características muy avanzadas que les ayuda a tener esta visión aumentada. Aquí tenemos el ojo del halcón, el cual presenta estas estructuras. Es muy parecida al de los mamíferos, sin embargo presenta estructuras peculiares, por ejemplo presenta lo que es el pecten, que vendría siendo este de aquí, el pecten es este, que sirve para nutrir a la retina. También tiene una extraordinaria visión porque tiene dos fobias. Bueno, las fobias están también relacionadas, son las responsables de la visión central detallada y aguda, lo que también se llama agudeza visual, ¿no? Y bueno, esto es gracias a las fobias. Y pues podemos decir que la extrema densidad de los conos de las fobias tiene mucho que ver, ya que en el halcón tiene 1.5 millones, ¿sí?, de densidad de conos por fobia, ¿sí? 1.5 millones de conos, que es la densidad de los conos en la fobia. Pues en el humano tienen 0.5 millones de conos por cada fobia, o sea, es muchísimo menor. Por lo tanto, pues por eso los halcones tienen esta agudeza visual gracias a la densidad de conos que hay por cada fobia. Y aparte, en los halcones tiene dos fobias. Tenemos esta de aquí y esta de acá. Sí, son dos fobias, ¿no? Muchas aves pueden ver también el ultravioleta, lo que las capacita para percibir características o caracteres ambientales inaccesibles para nosotros, pero sí para los insectos. Por ejemplo, en el caso de los insectos polinizadores, ellos pueden ver las flores que pueden reflejar los rayos ultravioletas, y también los insectos pueden ver lo que vendrían siendo las guías de néctar. Por ejemplo, aquí podemos ver una flor normal. Esta flor presenta guías de néctar, pero las guías de néctar no son visibles para el ojo humano, pero sí para las aves y para los insectos que pueden ver la luz ultravioleta. Por ejemplo, aquí ya se pueden ver las guías de néctar aquí en una visión, por ejemplo, con la visión de las abejas. Los colibríes son polinizadores también, y también pueden, se presume que también pueden ver, llegar a ver lo que son estas líneas de néctar, ¿no?, que tienen las flores y que te llevan, te guían hacia donde está el néctar. Existen también otras aves que también tienen esta visión ultravioleta, pero todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es la función específica y para qué la utilizan, ¿no?
Igual que en los mamíferos, el oído de las aves está formado por 3 regiones. Lo que es el oído externo, un canal conductor de los sonidos que se extiende hasta la membrana timpánica, y también tenemos el segundo, que es el oído medio, que consta de una columela cilíndrica que transmite vibraciones, y ya como número 3, que es el oído interno, donde se localiza el órgano de audición llamado cóclea, que vendría siendo esta es la cóclea. Bien. Y tenemos que el oído de las aves supera ampliamente al del hombre en su capacidad para diferenciar cambios de intensidad y para responder a rápidas fluctuaciones de tono. También pues tiene una buena audición. Dentro de lo que vendría siendo el sistema circulatorio, presenta un corazón cuatripartito con 2 atrios, 2 ventrículos, circuitos pulmonares, sistémicos completamente separados, una persistencia del callado aórtico derecho como la aorta dorsal, y también presenta eritrocitos nucleados, ¿no? La frecuencia de los latidos cardíacos es extremadamente rápida, al igual que en los mamíferos, y hay una relación inversa entre la frecuencia cardíaca y el peso corporal. Por ejemplo, un pavo tiene una tasa cardíaca en los momentos de descanso de 93 pulsaciones por minuto aproximadamente. Un gallo, 250 pulsaciones por minuto. Y, por ejemplo, un chochín pequeño, que es un ave muy pequeña, tiene 500 cuando ésta está descansando, que puede ser aumentada que puede ser aumentada rápidamente a una tasa de 100 pulsaciones por minuto. Y el chochín pues vendría siendo el colibrí, creo que así le dicen chochín, colibrí. ¿Sí? Y bueno, entre más pequeño, se dice, la tasa de pulsaciones pues es muchísimo mayor. La sangre de las aves contiene eritrocitos nucleados, como ya lo habíamos dicho anteriormente, biconvexos. Y bueno, en el caso de los mamíferos y otros vertebrados endotérmicos, tienen eritrocitos bicóncavos anucleados, algo más pequeño que el de las aves, ¿no? Y bueno, esta es una diferencia entre aves y mamíferos. Y bueno, son endotérmicos, y también pues vamos a hablar acerca también de la respiración, que también es muy, muy diferente y muy interesante y diferente al de los mamíferos. Por ejemplo, en el caso de las aves, la respiración es mediante pulmones ligeramente expandibles, presentan estas estructuras llamadas parabronquios, también presentan provistos también están provistos de delgados sacos aéreos entre los órganos viscerales y el esqueleto. Presentan también un aparato fonador, que es el que les da el sonido, que se llama siringe, que está próximo al punto de unión entre la tráquea y los bronquios. Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos lo que vendría siendo la tráquea, la siringe, que es este aparato fonador. Aquí tenemos lo que es el pulmón, tenemos estos sacos aéreos anteriores, y tenemos estos sacos aéreos que se encuentran en la parte posterior de lo que vendría siendo el pulmón. Entonces tienen un sistema respiratorio muy complejo, muy avanzado, lleno de estos sacos que les ayuda a respirar. Y bueno, el sistema respiratorio de las aves difiere mucho al de los reptiles y también al de los mamíferos, y está maravillosamente adaptado para enfrentarse a una alta demanda metabólica del vuelo, ¿no? Necesitan tener una respiración eficiente, ya que tienen esta alta demanda metabólica debido al gran esfuerzo que mantienen por el vuelo. Tenemos por aquí, bueno, esto ya lo habíamos visto, este es otro dibujo, el cual tenemos aquí la tráquea,
tenemos lo que vendrían siendo estos sacos aéreos, acá tenemos otros sacos aéreos, este es el pulmón y bueno, esta vendría siendo lo que es la siringe. Bueno, esto ya lo habíamos visto, nada más está viendo que, bueno, tienen 9 sacos aéreos interconectados que están localizados por pares en el tórax y también en el abdomen. Fíjense todo lo que ocupa el sistema respiratorio, que incluso se extienden a través de diminutos tubos dentro de las médulas de los huesos largos. O sea, es muy grande. Y el aire de la inspiración necesita, fíjense cómo se dan estos ciclos de respiración, ¿no? El aire de una inspiración necesita 2 ciclos respiratorios completos para pasar a través de todo el sistema, porque es un sistema muy complejo, lo que permite un flujo continuo y constante, unidireccional a través de las cámaras de intercambio respiratorio y bueno, que se encuentran también involucrados en los parabronquios. Y aquí podemos ver lo que vendrían siendo los ciclos. Miren, déjenme, les explico. Aquí tenemos el ciclo 1, en el cual se lleva a cabo gracias a una inspiración y a una expiración. Por ejemplo, cuando hay una inspiración, ¿sí? Entra a través de la tráquea el aire y llega a los sacos aéreos posteriores. Y luego expira el ave y el aire pasa de los sacos posteriores, pasa a los parabronquios. Ese es en el ciclo 1 y luego vuelve otra vez a expirar y vuelve otra vez a inspirar después de la expiración, vuelve otra vez la inspiración, esto ya como parte del segundo ciclo y después de los parabronquios, el aire pasa de los parabronquios, perdón, ay, se me traba la traba, a los sacos aéreos anteriores, ¿sí? Y después hay una expiración y salen el aire de los sacos aéreos anteriores, sale a lo que vendría siendo la tráquea. Y así es como en una inspiración el aire entra a la tráquea, pero también entra al mismo tiempo a los sacos aéreos anteriores, ¿no? Dentro de este gran sistema de respiración. Y así como también se expira de una vez, también en el ciclo 1 pues pasa el aire a los parabronquios y también sale el aire por medio de la tráquea. Entonces se encuentran siempre renovando continuamente cuando aspiran o inspiran, se encuentran renovando el aire en este gran sistema, ¿no? Pero pues se necesitan estos 2 ciclos para mantener siempre un flujo continuo de aire y unidireccional a través de las cámaras de intercambio respiratorio. ¿Ok? Muy bien. El sistema excretor es por medio de un riñón metanéfrico, presenta uréteres que se abren a la cloaca, no existe una vejiga, la orina es semisólida y es el principal residuo nitrogenado. El principal residuo nitrogenado es el ácido úrico y aquí tenemos un riñón típico metanéfrico o metanefros, que es un riñón funcional de adultos que también presentan los reptiles, las aves y también los mamíferos. Los riñones de las aves son mucho menos efectivos como órganos concentrados de solutos que los mamíferos, ¿verdad? Principalmente iones de sodio, potasio y cloruro. Para compensar la débil capacidad de concentradora del riñón, pues existen otro tipo de glándulas,
por ejemplo, glándulas salinas, por ejemplo, de las aves marinas. Este es un ejemplo, hay muchos más por ahí. Y bueno, estas glándulas salinas del ave marina, que vendría siendo la gaviota, que vendría siendo esta, hay una glándula salina por encima de cada ojo, ¿sí? Aquí tenemos la glándula salina, que es el ojo, y bueno, que vendría estando más o menos en esta parte del ave, ¿no? Uno de los lóbulos se ha dibujado pues en sección transversal, que vendría siendo esto, un dibujito en sección transversal. Y bueno, y está aquí aumentado para ver cómo es esta glándula. Y bueno, la sal es segregada a los numerosos túbulos dispuestos radialmente y a continuación fluyen hacia el canal central que conduce a lo que vendría siendo la narina. Y bueno, aquí sale la solución salina. Los sexos son separados, presentan testículos pares con vasos deferentes que desembocan en la cloaca. Las hembras solo presentan el ovario y el oviducto izquierdo, los órganos copuladores en patos, gansos, paleonatos y en otros tipos de aves. En las hembras de la mayoría de las aves solo se desarrolla el ovario izquierdo y su oviducto, los derechos desaparecen o se convierten en estructuras ya vestigiales. Los huevos son expulsados del ovario, son recogidos por el extremo expandido del oviducto llamado infundibulum, y el oviducto conduce posteriormente a lo que vendría siendo la cloaca. Los huevos descienden por el oviducto y se les va añadiendo ahí lo que vendría siendo la albúmina, o también lo que vendría siendo la clara de huevo. Y también se segregan alrededor del huevo lo que es la cáscara, los pigmentos del huevo, y la fecundación tiene lugar en las capas de albúmina, en la fárfara y lo que vendría siendo la cáscara, ¿no? Tenemos que la fecundación es interna, los huevos amnióticos tienen mucho vitelo y tienen cáscaras duras, calcáreas. Hay una incubación, perdón, hay una incubación externa. Los jóvenes pueden ser activos en el momento de la eclosión, o sea, precoces, como es en el caso de las gallinas. Los pollitos al momento de salir del huevo andan súper activos, ya andan comiendo, andan corriendo detrás de la gallina, o pueden ser desnudos o indefensos, llamados altriciales, como es en el caso de las palomas, que pues nacen pero no tienen esa actividad, están totalmente, no presentan muchas plumas, están un poco desnudos, entonces pues son más dependientes a la mamá. También otra característica que presentan es el determinismo sexual cromosómico. Las hembras son heterogaméticas, lo cual, bueno, antes de pasar a la siguiente, las hembras son las que determinan el sexo de las crías. En los mamíferos es el macho, o sea, sus últimos par de cromosomas presentan X y Y. En el caso de las aves son las hembras las que presentan determinismo sexual, ¿no? Son las que determinan el sexo. El sistema reproductor. Durante la mayor parte del año, los testículos de los machos son órganos diminutos con aspectos de judías, de un pequeño frijol, pero en la estación de cría pueden aumentar su tamaño hasta 300 veces, tras lo cual vuelven a su estado original. Como los machos de la mayoría de las especies carecen de pene, la cópula es una cuestión de posición de las cloacas, tienen que ver cómo posicionarse. Normalmente el macho yace sobre el dorso de la hembra para que ocurra esta transferencia, ¿no? de esperma del macho hacia la hembra. Inclusive hay algunos halcones que copulan en el vuelo, ¿no?
El esperma permanece vivo en el oviducto de la hembra durante muchos días después de un único acoplamiento y los huevos de las gallinas tienen buena fertilidad durante 5 o 6 días después de la cópula. Pero tras esto la fertilidad pues cae en picada. Ocasionalmente un huevo de gallina puede continuar fértil 30 días después de lo que vendría siendo el apareamiento. Y bueno, vamos a dejarla hasta aquí. La próxima clase vamos a hablar acerca del comportamiento social y la reproducción de las aves. ¿Okay? Bueno chicos, pues es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este video. Si tienen alguna pregunta, alguna aclaración o lo que ustedes quieran comunicarme, pues ya saben, pueden por ahí mandarme un mensaje, ponerme un WhatsApp, mandarme un WhatsApp, poner algún comentario en la caja de comentarios que está ya sea en YouTube o también en mi página web, ya que ahí es donde están estos videos. Y bueno, pues es todo chicos, nos vemos en la próxima clase y saludos. Bye.